espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Mate Lógica. En este video vamos a revisar un tema sencillo de geometría elemental o geometría euclidiana o geometría plana, en el cual vamos a ver el tema de ángulos. Y como subtemas vamos a ver conceptos previos que nosotros requerimos saber, necesitamos saber antes de estudiar ángulos. Posteriormente ya veremos qué es un ángulo. Después de eso revisaremos de forma rápida y resumida los tipos de ángulos que hay. Y por último haremos dos ejercicios de aplicación para que quede un poco más claro esto de los ángulos. Bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar con nuestro video. En la geometría elemental nosotros tenemos conceptos básicos, conceptos elementales, o como se dice en matemáticas, conceptos primitivos, los cuales son el punto, la recta, la semirrecta y el segmento. Pero, ¿qué es todo esto que acabo de decir? Bueno, primero empecemos con el concepto de punto. Voy a escribir una nota y la voy a escribir aquí. Punto. Pues esta de hecho es el concepto más fácil que uno pueda aprenderse de geometría elemental, ya que un punto como tal no tiene definición estricta de las matemáticas, una definición estricta matemática, pero este concepto sencillamente se va a entender con la idea de una marca que deja un punto sobre el papel. O sea, es como una marca, tal cual, que deja el lápiz sobre el papel, ¿no? Supongamos que pues, esto es papel y lo que acabo de poner aquí es un punto que acabo de hacer con mi lápiz. Esto es sencillamente el punto y así lo vamos a entender. Como tal no tiene definición estricta matemática. Muy bien. Ahora el siguiente concepto, que digamos que ya no es tan sencillo, muy sencillo como la de punto, pero tampoco es tan difícil, la cual es la de recta. Que esta se va a definir como una sucesión infinita de puntos, tal y como estoy dibujando en la pizarra en este momento, los cuales es infinita, o sea que aquí hay infinitos puntos que al final me van a terminar formando una línea recta. Esta sería la definición de recta. El otro concepto que necesitamos saber es la de semirrecta, que esta tampoco ya es tan sencilla como la de punto y recta, pero tampoco es tan complicada. La cual me dice que dado un punto C cualquiera, digamos que bueno, voy a dejar creo que un punto, este punto se llama C. Pues bueno, la sucesión infinita que suceden a este punto, o sea, los puntos siguientes, los cuales van a suceder a este punto, y los cuales me van a formar una recta, a todo esto lo vamos a llamar como semirrecta. Por lo que, como tal la definición, es dado un punto C en una recta, al conjunto de puntos que preceden a este punto C, lo vamos a denominar como semirrecta. Y por último, y es el que vamos a ocupar para los ángulos, es el concepto de segmento, el cual es ya no es tampoco tan sencillo como punto recta ni semirrecta, pero tampoco es tan complicado. Este concepto me dice que un segmento es, dada una recta, el segmento va a ser una porción de esta misma recta. Por ejemplo, toda esta parte que acabo de delimitar con puntos, esta va a ser el segmento. Todo esto va a ser el segmento. Tal que su definición es una porción de recta limitada por dos puntos no coincidentes. ¿Qué quiere decir con dos puntos no coincidentes? Pues que no están en la misma posición.
Eso es lo que quiere decir con puntos no coincidentes, que no son iguales. ¿Ok? Entonces aquí el punto A no es lo mismo que el punto B. Bien, estos son todos los conceptos que necesitamos saber, que queremos saber, antes de pasar a estudiar el concepto de ángulo, el cual es el que vamos a ver a continuación. Bien, antes de dar una definición y todas esas cosas que seguramente en las clases de matemáticas ocurren, sobre todo en nuestros países, primero vamos a revisar un ejemplo antes de dar siquiera la definición de ángulo, ¿no? Es por eso que esta sección se llama ¿qué es un ángulo? Y bueno, imaginemos que nosotros tenemos dos líneas rectas. Y esas dos líneas rectas se cruzan, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Se están cruzando en un punto, que es este punto central. ¿Por qué un punto? Pues si revisamos la definición de recta, habíamos dicho que una recta era una sucesión infinita de puntos. Por lo tanto, la parte en donde se intersectan estas dos líneas, o donde se cruzan, pues es al final del día un punto, por la definición de recta. Bien. Ahora, observemos que aquí se nos están formando varias aberturas, los cuales son 4. ¿Cuáles aberturas? Pues esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Son 4 aberturas que se me están formando alrededor de este punto al cual llamamos vértice. Y esto, pues, coloquialmente, se le llama ángulo. Pero, ¿qué es un ángulo en geometría? ¿Qué es un ángulo en matemáticas? Ya que lo que acabo de decir como tal no es una definición. Vamos a estar de acuerdo con eso. Por lo que vamos a analizar un poco más a fondo nuestro ejemplo que acabamos de dar. Muy bien, por el corte, como estaba diciendo, veamos que este punto, al cual he denominado vértice, el cual voy aquí a escribir como B, no confundirse con el ángulo, me estoy refiriendo a este punto. Bien, veamos que este punto es el origen de todos estos ángulos que tenemos aquí, los cuales voy a denotar con letras griegas. Alfa, beta, gamma y delta. ¿Ok? Entonces este punto vértice es el origen de todos estos ángulos, alfa, beta, gamma y delta. Y además observemos que a partir de este punto se pueden definir 4 semirrectas. Esta semirrecta, esta otra semirrecta, esta otra semirrecta y esta otra semirrecta. Por lo que, tendiendo todos estos datos, vamos a poder llegar a la definición de ángulo, la cual es la siguiente. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común. O sea, lo que vimos en este ejemplo. Tenemos aquí unas rectas que se cruzan en un punto en común, que es el vértice de todo, que es el vértice, y el cual me está formando 4 aberturas, las cuales son alfa, beta y tal, 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 tal. Y estos son los ángulos. Estos son los ángulos. Son las aberturas que forman estas semirrectas, que se cruzan en un punto en común. Bien. Esto es el ángulo en geometría. Y pues comúnmente se suele dibujar poniendo un puntito. Supongan que ese es un puntito. Trazamos una semirrecta aquí. Trazamos otra semirrecta acá. Y la abertura comprendida entre estas dos semirrectas con respecto a este punto, al vértice, es el ángulo, que se suele denotar con letras griegas alfa, beta
gamma, delta, iota y todo eso. Ok, esto es el ángulo. Voy a ponerlo aquí para que puedan generar sus apuntes. Bien, ese es el ángulo. Ahora pasemos a ver de manera bastante rápida y resumida los tipos de ángulos con los que nos vamos a encontrar en la geometría euclidiana. Bien, tenemos 4 grupos de ángulos. ¿Cómo que 4 grupos de ángulos? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que, como vimos anteriormente, los ángulos son una abertura, y al ser una abertura, esta puede ser medida, que de hecho, la medida que vamos a utilizar para expresar la abertura de estos ángulos va a ser en grados. Ok, no sé por qué puse eso. Ajá. Va a ser en grados. Por el momento no me voy a meter con el sistema sexagesimal, que es de donde pertenece esta medida, la medida del ángulo. Ni tampoco me voy a meter con radianes, eso lo veremos en un próximo video, ya que da para un video completo estos temas de las unidades de medida de ángulos. Entonces, pues por el momento vamos a pensar a los ángulos como sencillos números reales no negativos. O sea, los típicos números que nosotros ya conocemos, como 42.5 o 32.4. Añadiéndole este pequeño circulito, ok, este pequeño circulito arriba de estos números, ¿no? Que indica que son grados. Bien. Esto me indica grados. Bien. Ahora sí, regresando a los tipos de ángulos. Tenemos 4 grupos. Vamos a ver el primer grupo, el cual son los ángulos convexos, los cuales son los que miden más de 0 grados y son menores a 90 grados. Ok. Este es el primer grupo de ángulos que tenemos en la geometría euclidiana. Y de este grupo hay hay 3 tipos de ángulos, el cual es el ángulo agudo, el cual va a ser aquel que mide más de 0 grados. Una disculpa, aquí hay un error. Aquí hay un error. Es que los convexos, no menor a 90 grados. Son menores a 180, ok. Sí, una disculpa por ese error. Ok. No me fijé. Una disculpa. Bien, así como estaba diciendo, tenemos los ángulos agudos, los cuales su medida es mayor a 0 grados, pero va a ser menor a 90 grados. ¿Ok? Estos son los ángulos agudos. Voy a poner aquí una notita para que no se nos olvide que estos son los ángulos agudos. Bien. Ahora vamos a tener también de ángulo convexo los famosos ángulos rectos, que seguramente ya muchos conoceremos, los cuales son aquellos cuya medida es 90 grados, ni más ni menos. Miden 90. Ok, agradezco por el corte. Como decía, estos ángulos los vamos a llamar rectos, que son los que miden 90 grados, ni más ni menos. Si mide menos de 90, este ángulo no es recto, y si mide más, tampoco es recto. Sí o sí tiene que medir
90 grados, como lo he escrito aquí. Bien. Permíteme un momento. Otro tipo de ángulos. Otro tipo de ángulo convexo con el cual nos vamos a encontrar es el ángulo obtuso, que igual seguramente ya algunos conocerán, el cual es aquel cuya medida es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Nuevamente, aquí una notita. Y voy a escribir que estos son los ángulos obtusos. Eso es lo que tienen que medir. Si no miden eso, pues obviamente no será un ángulo obtuso. Y esos serían todos los ángulos a los cuales llamamos convexos. De aquí va a haber otro que yo no diría que es como tal un grupo, porque solamente es un ángulo, pero lo vamos a ver igualmente. Bien, ahora tenemos los ángulos colineales. Son aquellos que miden 180 grados y solamente hay un ángulo que mide 180 grados y ese ángulo se llama ángulo llano. Y al igual que el ángulo recto, este sí o sí tiene que medir 180, ni más ni menos, porque en caso contrario ya no estaríamos hablando de un ángulo llano. ¿Ok? Entonces aquí el ángulo tiene que medir 180 grados. Bien. Ahora vamos con el siguiente grupo donde de hecho hay solo dos tipos de ángulos con los que nos podemos encontrar y son aquellos que miden más de la medida máxima que hemos visto hasta este momento, que son 180 grados. Bien, estos ángulos son los ángulos cóncavos, que son los que van a medir más de 180 grados y menos de 360 grados. Son del estilo de esta forma, que como ven ya se abre más esta abertura, válgase la redundancia, y como dijimos, el ángulo aquí va a medir más de 180, o sea, va a ser mayor a 180 grados y va a ser menor a 360 grados. ¿Okay? Y por último vamos a tener uno de los ángulos que para mí es el más curioso y es el menos común que nos podemos encontrar, pero esto sí, el que no sea común no significa que, no significa que no exista, el cual es el perígono, el cual su medida va a ser 360 grados. Ni más ni menos. Ya que si mide más, pues ya no es un perígono. ¿Okay? Lo mismo que sucede con el ángulo llano y el ángulo recto. ¿Okay? Y este se suele dibujar más o menos así, poniendo un punto, aquí una semirecta, y aquí indicando que la abertura es como tal una vuelta completa, una vuelta de 360 grados. Es más, podemos observar que me está dibujando aquí un círculo. Muy bien, estos serían todos los tipos de ángulos con los que nos podemos encontrar, ¿no? Todos los grupos. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro tipo de ángulos, pero que estos ya no me describen un solo ángulo por medio de su medida, sino que ya me habla de dos ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos ángulos. De estos ángulos tenemos los ángulos complementarios, los cuales son ángulos cuya suma me da 90 grados. ¿Y cómo es esto? Pues imagínese el siguiente ángulo, el cual
el vértice. Del vértice sale esta semirrecta. Bien, como puede observar, aquí se forman dos ángulos, a los cuales voy a denominar como alfa y beta. Ok, entonces estos ángulos son complementarios, ya que si sumamos a ambos, su suma me va a dar 90 grados. Ok, como se puede observar, estos ángulos son agudos, entonces supóngase que este ángulo, que se ve que como que un poco más abierto, mide 60 grados y este mide 30 grados, como es más, está más cerrado. Ok, entonces pues, 60 más 30 me va a dar 90. Esto en un supuesto, ¿eh? No, esto no quiere decir que esos ángulos siempre van a medir 60 grados o 30 grados, ¿no? Como tal, la definición me dice que los ángulos, la suma de esos ángulos me debe de dar 90. Muy bien. Otro tipo de ángulos con los que nos vamos a encontrar, igual, de esta forma, son los suplementarios, los cuales son aquellos ángulos cuya suma da 180 grados. Es decir, me va a dar un ángulo recto. Bueno, un ángulo llano. Entonces, supóngase que tiene el siguiente ángulo. Tenemos aquí una semirrecta, bueno, una línea recta, y aquí, por aquí una semirrecta donde aquí tiene su vértice. Su vértice es un punto de la línea recta. Bien, y aquí tenemos, como puedes observar, un ángulo, otro ángulo. Un ángulo agudo, al cual voy a denotar como alfa, y este otro ángulo al que voy a denotar como beta. Bien, y es un ángulo obtuso, como pueden observar. Bien, entonces, la definición de suplementario me dice que este ángulo va a ser suplementario si y solo si su suma, la suma de sus ángulos, me da 180 grados, ni más ni menos. Eso es lo que me tiene que dar. Bien. Y por último, veremos los ángulos conjugados. Que son aquellos ángulos cuya suma me da 360 grados, o lo que es ya la vuelta completa. Bien, ahora supóngase que usted tiene el siguiente ángulo. Aquí tenemos el vértice, de aquí sale una semirrecta y de aquí sale otra semirrecta. Bien, aquí hay un ángulo, claro está, que voy a adentar como alfa. Ok. Pero ahora, ¿dónde está el otro ángulo? Pues, si usted revisa en sus apuntes, habíamos visto que teníamos un tipo de ángulo cuya abertura era mayor a 180 grados. Perdón. Y esos ángulos eran los ángulos cóncavos, que son los que miden más de 180 grados. Entonces, aquí está el ángulo, ¿okay? Al cual voy a denominar como beta. Entonces, la definición me dice que este ángulo será conjugado si y solo si sus ángulos, la suma de sus ángulos es 360 grados. Bien. Y como se puede observar, aquí tengo pues, un ángulo cóncavo. Y aquí tenemos otro ángulo cóncavo. Bien. Estos serían todos los tipos de ángulos. Ahora vamos a pasar a la última parte de este video, que serán unos pequeños problemas de aplicación resueltos. Bien. El primer problema me dice, determina el valor de los ángulos alfa y beta. Bien. El diagrama es el siguiente. Tenemos aquí un ángulo recto y tenemos aquí una semirrecta que surge de este vértice, y tenemos este ángulo cuyo valor es x menos 10 grados. Y tenemos este otro ángulo
cuya medida es 2x menos 20 grados. Entonces lo que nos pide es saber cuánto mide este ángulo alfa y este ángulo beta. Bien. Como podemos observar, estos son ángulos complementarios. Ya habíamos dicho que los complementarios son aquellos cuya suma me da 90 grados. Entonces ya sabemos cuánto mide alfa y ya sabemos cuánto mide beta, por lo que podemos sustituir estos valores en esta expresión que se termina convirtiendo en una ecuación. Entonces esto sería x menos 10 grados más 2x menos 20 grados igual a 90. Ok, aquí ya no me cabe. Voy a escribirlo por acá abajo. Bien. Pues nada. ¿Qué observamos de aquí? Pues que yo puedo sumar esos términos y también estos. Por lo que esto me quedaría como 3x ok, una disculpa por el corte 3. Aquí dijimos que era x más 2x y menos 10 grados menos 20 grados. Como son números reales al final del día, esto sería como realizar la operación menos 10 más menos 20, que sería menos 10 menos 20, lo cual me daría menos 30. Menos 30 grados, que es igual a 90 como habíamos dicho. Ok, ahora, yo puedo despejar este 30. Como está restando, pasa sumando, como dicen por ahí, ¿no? Aunque en realidad lo que está ocurriendo aquí es que estamos ocupando la propiedad cancelativa de la suma. En próximos videos veremos eso. Entonces, bueno, por el momento le voy a decir despeje. ¿Okay? Este está restando, pasa sumando y es 90 más 30, lo cual me voy a ir a una nueva diapositiva. Y esto va a ser igual a 120 grados. 120 grados. Bien. Ahora vuelvo a despejar. Voy a despejar este 3. Si está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces x va a ser igual a 120 sobre 3. ¿Ok? Lo que esto me va a dar el valor de 40 grados. Por lo que x, el valor de x es igual a 40 grados. Ahora, regresando a nuestro problema que estábamos buscando, aquí el valor de las x, en los que es la medida del ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, vamos a sustituir a x. En alfa me está diciendo que su medida es x menos 10, como x es 40 grados, entonces esto sería 40 grados menos 10 grados, y lo que esto es 30 grados. Bien, entonces alfa mide 30 grados. Bien, ahora vámonos con beta. Beta me habían dicho que mide 2x menos 20. Ya sabemos qué valor es x, entonces lo sustituimos. Y esto sería 2 por 40. 2 por 40 menos 20. Menos 20 grados. ¿Okay? Que esto sería igual a 80. 80 menos 20 grados. ¿Okay? Y pues, esto es lo mismo que 60 grados. Por lo que beta mide 60 grados. Y vamos a ver si es cierto que es un ángulo complementario. Bueno, son ángulos complementarios. Hemos dicho que para que esto sea cierto, su suma tiene que dar 90 grados. Entonces vamos a ello. Habíamos dicho que alfa mide 30 grados
y beta mide 60. Entonces vamos a sumar 30 con 60. ¿Ok? No sé que estos son grados. Lo cual efectivamente me da el valor de 90 grados. Y por lo tanto queda resuelto este problema. Como este video ya se ha alargado mucho, voy a dejar el siguiente problema como ejercicio para ustedes, para que practiquen más otros ejercicios, igualmente para que puedan practicar todo esto de los ángulos. Vamos allá. Y bueno, este es sencillo la verdad, y pues, les puedo dar incluso una pista. Estos son grados, ténganlo en mente, y lo que pueden hacer ustedes es dibujar como un plano, y a estas partes, o sea, los extremos llamarlos con el nombre de norte, sur, este, oeste, y desde aquí, a partir de aquí, dibujar los ángulos. Suponiendo que esto me dijese S30E, eso significa que este punto se encuentra por el sur y por el este, y que me forma un ángulo de 30 grados, suponiendo que esto me dijese 30. Y de esta manera podremos resolver este problema, el problema 2. Y los siguientes vienen sacados de un libro, que es el libro de Geometría y Trigonometría de Baldor, en el cual sencillamente nos están pidiendo cuánto vale cada uno de estos ángulos. Voy a ponerme aquí. ¿Cuánto vale cada uno de estos ángulos? Y lo mismo aquí. Pero ahora con ángulos complementarios y con ángulos complementarios. En este caso son ángulos suplementarios. Muy bien. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier crítica constructiva dada con respeto, sugerencia y tal, será bienvenida en los comentarios. Muy bien. Esto sería todo de mi parte y nos veremos en un siguiente video. Hasta la próxima.